Axotecat Cocomixin, 1479-1529. Fue un coetáneo principal de la República de Tlaxcala. En 1514 se casa con la reina y sacerdotisa Crapacidoxin. De esta unión nace su primer hijo noble llamado Cristóbal, hoy día mejor conocido como Cristobalito. Axotecat fue un destacado guerrero, dominaba la flecha y el macagüey. A través de este matrimonio, él toma el poder del señorío de Acrihuexian, donde es originaria y reina Crapacidoxin, iniciando así su leyenda, la leyenda del más grande guerrero tlaxcalteca, que desgraciadamente se vería ensombrecida por una gran tragedia. Y así, desgraciadamente, sería conocido hasta la actualidad. La leyenda de Axotecat Cocomixi, el más grande guerrero tlaxcalteca. Axotecat, señor de Acrihuexian, el nativo no es de acá, no fue de acá, realmente. Allá pegado a la falda de la Malintzin, hay un pueblo que está un pueblo que se llama San Francisco Tetlanocan. Y más para allá sí hay está junto rumbo a Puebla. Hay otro pueblo que se llama Axotla del Monte. Axotecat era nativo de allá. Eran dos hermanos. Axotla, es agua, ¿sí? Axotecat, su nombre significa señor de las flechas. Además, aquí nada más dice la historia que tenía Atlapacilotzin y sus 60 mujeres. Pero entonces, él era el hijo mayor de 3 hermanos. Yo lo voy a explicar con las palabras que me explicó a mí el maestro Silverio Hernández, sin que en paz descanse. Entre los gobernantes de las tribus, la sede del poder estaba en Tizatlán. En el año de 1519, Axotecat, junto con su amigo Xicotencan Axayacantzin, el joven, y varios clatuanis de los señoríos del estado de Tizacrán, como Tosquihuaxingo, Huiloxingo, Tezcaya, Concrancingo, Maclarocan, Zompancingo, Yautempan, Teacalco, y varios pueblos de Yauquemeca y Coajumunco, pelearon junto con sus aliados los señoríos otomíes de Tecoat, Quimichocan, Cuamanco, Oiguamancra, Ixtenco, Anzayanca y muchos más. Las tropas tlaxcaltecas pelearon desde la frontera con el señorío de Iztacamasticlán, desde Iztacamasticlán a Tecoat, a los territorios de Charoxto y a los territorios de Quimichocan. Finalmente en Zompancingo, hoy Zompantepet, Axotecat y los clatuanis, con las tropas tlaxcaltecas. Durante todo este proceso de batallas, ellos demostraron un gran valor y arrojo, recibiendo descargas de pólvora y cañonazos a corta distancia. Estas armas las llevaban los europeos. Los tlaxcaltecas matan caballos y castellanos, junto con un grupo de indios caribes, africanos, totonacos y un grupo de mayas. Los combates duraron hasta Zompancingo. Gracias a la buena suerte de los castellanos y la presión de una posible alianza entre mexicas y europeos a través de embajadores mexicas, Maxicancin y Axotecat y más clatuanis forman parte de una comitiva para la alianza con los europeos, así anticipándose a los mexicas y conservando la soberanía y la libertad del pueblo de Tlaxcala, de la República de Tlaxcala. Decía el maestro Silverio Hernández, al tener las 4 guerras, obviamente estaban cansados, a lo mejor que hubieran tomado un descanso, que hubieran partido no el día 7 ni el día
día 8, le ponía hasta el día 10. Hubieran llegado por la tarde del día 10 de septiembre de aquí a Juguetia, ¿sí? Se estuvieron como 15 días tratando de negociar, no fueron fáciles de pelar. Aquí llegó a Chotecas y el 21 de septiembre Aquí recibió a Hernán Cortés, todas sus tropas, ¿verdad? Sí, él fue el primero que se dio, a Chotecas fue el primero de los tlaxcaltecas que se dio cuenta ante la superioridad de las armas, que para ellos eran desconocidas, eran dioses del fuego los españoles. Y sí, pues el cañón y la pólvora más que nada. Y obviamente el caballo que espantaba muchísimo, ¿verdad? sí, él lo primero que hizo, dijo, yo me hablo de eso de alguna manera, o sea, se desertó el contingente. Cuando llegó Cortés aquí a Chotecas, con la Choteca estuvo. Maestro, ¿cómo fue el encuentro entre Axoteca y Hernán Cortés Monroy, en Capitán? Sí, los tlaxcaltecas fueron guerreanos. Nunca ninguna de las tribus los pudo vencer. Y los españoles, con la ventaja de las armas que traían, tampoco los vencieron. Fue un acuerdo que tuvieron. Fíjense, en esta dirección está un pueblo que se llama San Salvador, San Pantepec. Ahí guerrearon los tlaxcaltecas, tuvieron 4 guerras. El día 1, el 3, el 5 y el 7 de septiembre. Cortés tenía miedo, sinceramente. Y vaya, en mi historia se debe decir la verdad. Y a algunos españoles esto luego no les gusta que les diga. Pero Cortés tenía miedo de que los tlaxcaltecas lo recibieran ya de veras así muy amigos el 23 de septiembre en el señorío de Tizatla. Pero aquí se puso de acuerdo con él, le dijo, cuenta conmigo. Y al contar con él, contaba con los 10,000 guerreros que le aportó. Ahí se reunían por la edad de Xicoténcatl, de cuando llega la conquista, la sede del poder político, el poder económico estaba en Ocotelulco. Acuérdense que los tlaxcaltecas se dividían a Tlaxcala en 4 partes, que se llamaban los 4 señorías. Son Tepetipa, Ocotelulco, Tizatlan y Quiahuistlan. La sede del poder económico estaba en el señorío de Ocotelulco, porque ahí estaba el gran mercado del que habla Cortés en sus cartas que le escribió a Carlos V de España y que después la resumió en su obra Crónica de la Conquista, Bernal Díaz del Castillo. Dice que en el mercado de Tlaxcala se reunían diariamente aproximadamente 30,000 personas a comprar y a vender. Entonces, en una ocasión el maestro Desiderio Hernández me ponía un ejemplo. Dice, mira, entre los gobernadores actualmente hay una organización de gobernadores, pero cuando esto me explicó el maestro no existía esa, la llamada CONAGO. Me dice, el gobernador de Tlaxcala tiene que tener acuerdos con el de Puebla, con el de México, porque acuérdense que Tlaxcala colinda con el Estado de México por acá, por Texcoco, con el de Hidalgo y probablemente con el de Veracruz. En esas reuniones, pues los gobernantes llevan generalmente a sus colaboradores, a sus familias, y se supone que así hacían los gobernantes de la tribu. La sede del poder político estaba en Tizatlan. Entonces, Axoteca acudía ya a las reuniones.
y llevaba probablemente a sus hijos. Axoteca venía con sus padres, eran los gobernantes de allá de Axotla del Monte. A ese lugar le pudieron Axotla cuando él nació, porque él era el hijo primogénito, el hijo principal. Sus hermanos eran menores y tener un hijo consentido siempre hasta hoy, yo por fortuna crecí sin hermanos, soy hijo único, pero yo he visto que varios tienen hermanos y los padres tienen el hijo consentido y eso ocasiona resentimiento en los demás hermanos. Entonces una vez se peleó con sus hermanos, ¿sí? Y se supone que él ya conocía a la que después fue su esposa, la Pacilotzin. Era hija de los gobernantes de aquí. Probablemente ya andaban de novios. Entonces se peleó con sus hermanos. Él dijo, no, pues yo mejor me voy para Tlahuetzia, allá me conviene más, porque se usaba que cuando, entre las tribus se usaba que cuando una hija era la mayor, al morir sus padres, o su padre principalmente, su marido, si ella se casaba, si ya tenía marido, su marido entraba al gobierno de la tribu. Entre las tribus de los tlaxcaltecas tenían normas de buena conducta. Uno que no fuera gobernante, además de su esposa, en su misma casa podía tener hasta 59 mujeres. Si no las tenía, no había problema porque era un agente común de la tribu. Pero un gobernante como Axoteca, señor de Atlihuetzian, además de Tlapachilotzin, la madre de Cristóbal, él sí, la tribu no lo aceptaba, sino por lo menos tenía 60 mujeres. Él, al contrario, si podía tener más, no había ningún problema, las que pudiera, porque era gobernante. Xicotenca del padre, señor de Tizatlán, tuvo 520 mujeres. Entonces, aquí en Atlihuetzian, él tenía nada más las 60 mujeres que le exigían como requisito para aceptarlo como gobernante. Pero si iba a las reuniones allá a Tizatlán, aquí pasa el río Zaguapan, ¿sí? Que en ese tiempo no había presas, no tenían la tecnología que para eso se requiere y además era un río joven, corría con mucha agua y cuando llovía salen unas riadas que de seguramente ya no podía regresar. No, ya no podía regresar a Axoteca para acá. Porque él fundó, seguramente por allá tenía otras queridas, allá cerca de donde está Tlaxcala, donde está el mercado, aquí de este lado está Axotla del Río. Axotla la fundó Axoteca con sus seguramente otras concubinas que tenía por allá, pero aquí él nada más tenía las 60 mujeres, ¿sí? Claro, como iba a las reuniones no se las podía llevar y luego salía el río enorme, ya no podía regresar, tenía que tener otras queridas para que atendieran al señor. Él fundó Axotla del Río. Entonces son 3 Axotlas. Axotla del Monte le pusieron su nombre por cuando él nació. Luego Axotla Atlihuetzia llega aquí, bueno, y luego con las otras queridas que tenía funda Axotla del Río. Sí. Eso es todo lo que yo sé acerca de Axoteca. Eso es todo lo que yo sé acerca de Axoteca. Salida a Cholula y a México Tenochtitlan, Axoteca y Cortés. Estos dos capitanes, principalmente Axoteca, señor de Atlihuetzian, salieron juntos de la República de Tlaxcala en el año de 1519 rumbo a México Tenochtitlan, el imperio más grande de Mesoamérica. Axoteca fue capitán de las batallas de Tepeji y de Izúcar, saliendo victorioso. Después, Axoteca en 1520 recibiría a Cortés en Hueyotlipan por órdenes de Maxicaxin, señor de Cotelulco, después de la fatídica Noche Triste.
en los límites actuales del Estado de México Tlaxcala. Meses más tarde, de nueva cuenta marcharían las tropas del estado de Tizacrán y de los demás señoríos de la República de Tlaxcayán, junto con más pueblos aliados que se sumarían para la toma decisiva del imperio de México Tenochtitlan. Participación de Axoteca en la conquista de México Tenochtitlan. Participación de Axoteca en la conquista de México Tenochtitlan. Sí, él fue encabezando el ejército tlaxcalteca. Él les decía, después de la caída de Tenochtitlan, y es que nada fue casual, nada es casual. Los españoles estudiaron bien la psicología del indígena, ya con los reportes que le habían pasado a Cortés. Entonces dijo, para los aztecas, lo más grave, lo más desastroso, el anuncio de su caída, es que uno de sus más odiados enemigos entre encabezando la tribu. Por eso Axoteca fue el que entró al frente. Maestro, una pregunta, bueno, se dice mucho que Xicotenca, el joven, y Axoteca, por así decirlo, eran no solamente grandes amigos, quizás fueron primos, ¿no? Por esta parentesidad de realeza. No, de la consanguinidad no, eran amigos y conocidos y contemporáneos y eran más o menos de la misma edad. Tenían ambos entre de 40, máximo 45 años. Xicotenca del padre señor de Tizatlán, cuando llegaron los españoles, andaba cumpliendo 120, en 1518 había cumplido 120 años de edad. Entonces, cuando llegan los españoles, andaba corriendo 121 años de edad. ¿A qué edad engendró a Xicotenca? Dijo, entre de los 80 a los 85 años de edad. Porque Xicotenca, dijo, tenía lo mismo que Axoteca, más o menos la misma edad, entre de 40 a 45 años. No tenía más. Maestro, cuéntenos precisamente cuántos tlaxcaltecas fueron a la ciudad, bueno, hoy en día Ciudad de México, pero antes se llamaba México Tenochtitlan. ¿Qué pasó realmente en la conquista de México Tenochtitlan? Bueno, acordando 2 días, el 21 y el 22 de septiembre. Axoteca le aportó a Cortés 10,000 guerreros, eran los mismos que habían desertado. Entonces eso debilitó al ejército nativo, ¿sí? Y él fue el primero que entró a Tenochtitlan, cuando ya después de la de la segunda visita, por así decirlo, ¿verdad? La imagen de la conquistadora y Axoteca. En el siglo XVI, Fray Juan de Rivas la tomó de las manos de Cratón y de Tlaxian, don Gonzalo Axoteca Cocomixi. Este tomó el nombre de su padrino, Gonzalo de Sandoval, que junto a Pedro de Alvarado tuvieron heroicas batallas y hazañas en los combates que ayudaron a la toma decisiva de México Tenochtitlan. Después de la caída de este imperio, el mismo don Hernán Cortés Monroy le obsequió a la nobleza guerrera tlaxcalteca. El primero en recibirla fue Xicotenca el Huehue, gran tlatoani y señor de Tizacrán. Después de que este partiera hacia Anclarocan, todos los tlatoanis y señores de todos los señoríos guerreros tomaron la decisión de que Axoteca la guardase. Axoteca la lleva al señorío de Tlaxian. Era la segunda vez que la imagen de la conquistadora estaba en este señorío. Axoteca la mostraba en los Nezcuitillis. Son bailes y fiestas de tipo ritual. En estas fiestas la tomaba con ambas manos y la alzaba, mostrándola a todos los invitados y a toda la gente. Al hacer esto, él lo hacía como señal de triunfo, pues era una condecoración de los combates y victorias obtenidas en la toma del más grande imperio, el Imperio Mexica. La ciudad privada de Cortés
Fray Juan de Tectos. Y Fray Juan de Tectos la anduvo trayendo por varias partes. Estuvo acá en Querétaro, estuvo allá en Cholula, donde está la pirámide, ahí el templo dedicado a Nuestra Señora de los Remedios. Estuvo al parecer también en Tenochtitlan. Actualmente está en el convento de San Francisco en Puebla. También hay una leyenda que dice que aquí estuvo la imagen de la conquistadora, ¿Sí? de la Santa Virgen María. Esa imagen es la primera imagen de la Virgen María que llegó al continente americano. Esa, cuando la quieran conocer, está actualmente en el convento de San Francisco en Puebla. Está arriba de la vitrina que tiene los restos de la unidad. Es muy pequeña. En la historia del siglo XVI se dio como 34 centímetros. Era propiedad de Cortés, y Cortés, digamos, para poner un ejemplo para que me entienda, es como esto es mi propiedad, yo se lo puedo regalar a él o a quien quiera. De lo mucho que lo apreció Cortés, se la regaló a Choteca, señor de Atlihuetzia. Le regaló la imagen y la espada con la que después Choteca martirizó A su hijo. A Cristóbal. También quizás pudo haber sido porque por la destacada participación en la conquista de México Tenochtitlan. Claro, ¿verdad? claro. Yo puse un ejemplo para Claro. decir, pero para decir esto también yo lo voy a decir con las palabras que decía mi maestro Isiario Hernández. No se lo voy a dar a cualquier pelao o a cualquier hijo de vecino. Entonces, una estimación, los servicios que le prestó a Choteca, a Cortés, y se la regaló inmediatamente después de la caída de Tenochtitlan. El 13 de agosto de 1521 se la regaló. Como era por... Muerte de Xoteca. Este valiente y noble guerrero adoptó el catolicismo para entender a los malinches. Al parecer, nunca los entendió. El motivo fue que simplemente ellos se contradecían en sus actos, haciendo muchos males, bajo el pretexto de su fe. Él tomó la decisión de volver a su antigua religión, porque no concebía el mundo sin ella. Él, decepcionado de la religión de los malinches, decidió no ayudarlos más. Tiempo después vendría una gran tragedia. Esta tragedia oscurecería y acabaría con la excelente reputación de guerrero y con las grandes hazañas de sus victorias, siendo este un error tan grande que sería el villano, tirano incomprensible y muy mal juzgado en la actualidad. La tragedia de su hijo Cristóbal, junto con la reina Crapacidoxin en 1527. Pero sin darse cuenta, esta familia sería engrandecida, pasando a la posteridad con honor y polémica, ganando así su inmortalidad en la historia de Tlaxcala y de todo el mundo. Tiempo después, Xoteca fue aprendido por un robo cometido por sus criados y sus vasallos. Ellos cometieron este acto ante un comerciante español que pasaba de Acrivexía y se dirigía a la Ciudad de México. Este español maltrató y golpeó e insultó a sus siervos. Ellos, en respuesta, obviamente le robaron, le insultaron, pero ellos también se fueron a quejar con el señor de Acrivexía. Le dijeron del maltrato que ellos habían recibido del español. Xoteca, al enterarse de esto, fue a buscar al comerciante. Desgraciadamente el comerciante lo tomó mal y fue simplemente racista, no respetó al señor de Acrivexía. Esto
terminando en una pelea. En esta pelea, Axoteca se le batía al duelo con el comerciante. Este, viéndose perdido, le regaló toda su mercancía y le pidió disculpas al señor de Crioxía. Este le dejó ir. El comerciante se fue herido y como pudo llegó hasta la Ciudad de México, donde ahí, en tribunales y en cortes, dio testimonio y se quejaría y distorsionaría los hechos. Así empezó la investigación a este bravo guerrero. En esta mencionada investigación descubrieron los 2 asesinatos, llegando en rumor hasta los oídos de Cortés. El propio Cortés lo mandó a prender y lo hizo procesar y ahorcar en 1529. Axoteca murió ahorcado junto a 3 clatoanis más. Tenamacuincuintzin, señor de Tepeyanco. Él estuvo con Axoteca y con Cortés en Cholula, combatieron y en Tenochtitlan. Cuauhtotogua, señor de Atempan, estuvo con Cortés en Cholula y con Axoteca. Actontzin, este señor estuvo en Chalco junto con Axoteca cuando Cortés les regaló la imagen de la conquistadora, de la Virgen de los Remedios. Axoteca murió ahorcado en Coajomulco en un sabino. Cuando murió, sostenía la imagen de la conquistadora, abrazándola muy fuertemente. ¿Por qué? Porque él estimaba mucho la imagen. Se decía que incluso le hablaba, le rezaba y le pedía favores. El clérigo que la tomó en sus manos fue Fray Juan de Rivas. Y así empezaría la leyenda de este bravo guerrero, la leyenda de Axoteca Cocomixi. Muchas gracias, maestro, muy interesante su historia, sus aportaciones a la historia, ¿verdad? Que al fin y al cabo es historia universal, ¿verdad? No solamente es historia del pueblo de Tlaxcala, del estado de Tlaxcala y en este caso particular de la Crioxía. Bueno, muchas gracias, maestro. Acá en el convento hay misa todos los domingos a las 12 del día, yo procuro no faltar. Si algún día algunas de las personas que vean este video quieren venir, mi nombre es Isaías Ocampo Márquez, cronista de la comunidad de Antioquia, para explicarles, ¿sí? El trabajo lo hago por amor al arte.